es muy poco frecuente, pero de las dos yemitas en las rotaciones se unen y ya forma un solo cuerpo. Entonces el páncreas divisum luego no se separa bien y tienen, digamos, datos de obstrucción, el drenaje del conducto pancreático y entonces hacen pancreatitis aguda. Esa es una causa, una etiología de pancreatitis aguda que se ve bastante poco y pues dado que se ve bastante poco, que en lo personal pues estuve un tiempo en un hospital de concentración, estuve otro tiempo en el hospital de el Lister, que fue donde hice mi práctica quirúrgica. Veíamos los dos niveles, veíamos segundo y tercer nivel. Entonces era un hospital, es un hospital general a la fecha. No es un hospital de superespecialidad como vendría siendo el hospital de San José de especialidades, ¿no? Ahí en el del IMSS, acá en Puebla, o el Instituto Nacional de la Nutrición, o cualquiera de los institutos donde concentran, ¿no? Dos hospitales que concentran patología, pero no dejan de ser hospitales generales y que sí tienen mucho movimiento, son el General del Sur y el General del Norte, o sea, el de Aguasanta y el que está por ahí, por la 100, ¿no? Poniente. Entonces, pues no me tocó ningún caso de páncreas divisum como causante de pancreatitis aguda. Que pues, claro, cuando ustedes están buscando etiología es algo que no les mencioné y gracias por recordar. Páncreas divisum como etiología de pancreatitis aguda. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a pasarnos a la temática que nos... ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo sobre lo que viene? De que son tumores periampulares que ayer les comentaba y que vamos a empezar por el de páncreas nada más por puro gusto, ¿no? Porque podemos empezar por el de ámpula de Vater o por el de duodeno o por el colangiocarcinoma, ¿no? Entonces, miren, de los tumores periampulares, lo interesante es que son los que se encuentran a 2 centímetros de la papila. Entonces, acá en azulito nos dibuja el autor precisamente los 2 centímetros de la papila. Entonces, pues la estirpe que puede dar origen a esto, o el órgano en sí, pues va a ser el duodeno, ¿no? Obviamente la pared ya del otro lado, pues podría no, digamos, la parte de enfrente de la pared del duodeno, si no está a 2 centímetros de distancia, pues pudiera no ser un tumor periampular, ¿no? Si está acá enfrente, si está acá, pues menos, si está acá, pues menos. Entonces, los tumores del duodeno, pues también pueden ser independientes de la ámpula de Vater, pero si están cerquita, alrededor de los 2 centímetros, que simplemente se ha hecho un criterio así, y sobre todo, ¿saben por qué? Porque, ¿qué creen que tengan en común los tumores periampulares? ¿Quién dice yo? Desde el punto de vista clínico. Como que está así, sencillón, ¿no? La obstrucción que causa Claro, ¿la obstrucción dónde? ¿La obstrucción dónde? del virus. Bueno, del Birsum en un sentido, pero cuando obstruyen el Birsum, eh, no suelen los pacientes, vamos a suponer que el Birsum se obstruye acá, no hace común nada con los otros, ¿no? Entonces, realmente, aunque sí puede ser, pero lo común a todos es la ictericia. O sea, la obstrucción de la vía biliar es lo común a todos. Desde el punto de vista clínico, la ictericia. O sea, por decir, suponiendo que tenemos 100 pacientes con cáncer periampular del que se te pegue la gana, yo creo que en 98, si no es que los 100, bueno, a lo mejor no los 100 porque puede haber un cáncer periampular que no obstruya la vía biliar, habría que admitirlo, ¿no? Entonces, precisamente el cáncer de páncreas, pero es difícil. Casi todos te hacen ictericia. Y, por ejemplo, en el caso aunque se obstruya el Birsum, tú pensarías, bueno, pues todos van a hacer pancreatitis. Y no, un porcentaje muy bajito hace pancreatitis. Incluso ahora que vimos pancreatitis, les mencionaba yo que dentro de la teología, cuando no está muy clara, hay que descartar que no se trate de un tumor periampular. Eso se los mencioné, no sé si les quedó en la mente, pero si no les quedó en la mente, ahora ténganlo. Si ustedes tienen una pancreatitis aguda y la etiología no está muy clara, descartaron cálculos, descartaron alcohol, descartaron hipertrigliceridemia, entonces hay que pensar en que
pudiera ser, claro, la autoinmune, etcétera, pudiera ser un tumor periampular, ¿no? Entonces, bueno, la característica típica común a todos ellos es la ictericia, principalmente. A lo mejor la del duodeno se podría salir un poquito de ahí, son de los que menos, pero de cada 100, ustedes van a ver la frecuencia que les voy a poner, el del duodeno es de los menos frecuentes, ¿no? Entonces, pues por ahí tenemos. Acá tienen ustedes esta gráfica a donde la mayoría de tumores periampulares son provenientes de la cabeza de páncreas. Ahora, si nos fuésemos nosotros al tema específico de cáncer de páncreas y nos olvidáramos de los periampulares, entonces tendríamos ya otro boleto que ahorita vamos a verlo en cáncer de páncreas. Entonces, pero cuando es en la cabeza de páncreas, el 50% de los tumores periampulares, que ya vimos que son estos 4, páncreas, ámpula de Vater, colédoco distal, alias el colangiocarcinoma, y el de duodeno. Entonces, miren ustedes, el de duodeno es el 2% de todos. Por eso les decía yo que para que encuentren ustedes uno de duodeno es tan chino, ¿no? ¿Alguien de ustedes me podría decir qué ven acá en esta imagen? ¿Qué es lo que vemos acá? Porque aquí está muy claro que se observa el páncreas en cuerpo, cola, y aquí está la cabeza, pues tumoral, ¿no? Y aquí es una pieza, pues que ya está fijada por formol, que no se ve fresquita, pero acá es una pieza fresca que, hablando del tema, ¿qué creen ustedes que sea? Si se lo imaginaron, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere levantar la manita o comentarlo? Ahora los veo como que poco El tumor, participativos. A ver, Stephanie. el tumor como tal rodeando lo que vendría siendo el conducto. O A sea, ver, se ve liso, perdón, como tal. esto que está acá, ¿qué sería para ti? am, el conducto como tal, el común. Esto. Ujú. Y ya creció a su alrededor. ¿Esto qué es? Ah, O bueno, vamos más para acá. ¿Esto qué es? perdón, me tapó la barra de abajo del Zoom. Ah, Mm, ya salió. ¿Ya? Mm, es que no le veo una forma específica, entonces tendría que ser. ¿Alguien se lo imagina? Está bien, Steffi, se vale, se vale. Eso es Duodeno, el ámpulo de Vater. A ver, alguien dijo duodeno. ¿Quién dijo duodeno? yo doctor. Tú, Tameda. ¿Cuál es el duodeno? ¿Esto que estoy señalando acá? Sí, como más café, supongo. Ajá, es como que el duodeno y que lo tienes abierto, ¿no? Sí, Está abierto el duodeno. Y entonces, ¿esto qué será esto? el esfínter de Oddi. Bueno, sería la ámpula de Vater en sí. Realmente la ámpula sería todo este trayecto, ¿eh? Porque acá, ¿qué sería? Esto. ¿Y acá qué sería? Sería pues el conducto principal y bueno, conducto, Aquí es el virsum y aquí es ajá, el colédoco. Pues aquí es a donde sí. se unen, por decir así, en el ámpula de Vater y efectivamente alrededor de este conducto está el esfínter de Oddi, ¿no? Y entonces, mira la característica lisita de esta zona y te llama la atención algo acá. La característica que tiene la parte final del conducto. Se ve como más rugoso. Se ve granuloso, exacto, rugoso. Y aquí se ve francamente una lesión exofítica. Bueno, pues este es un tumor de ámpula de Vater. ¿Mm? Es un adenocarcinoma de ámpula de Vater, para que tengan ustedes una idea. Entonces los puse ahorita nada más así a hacer el ejercicio para que se entretuvieran tantito, ¿no? Bueno, lo común a todos ellos es la ictericia y la coluria, y por la colestasis el prurito. Muchos de ellos producen pérdida de peso y también producen dolor abdominal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Acá yo estaba considerando mostrar cáncer de colédoco, pero mi promesa fue ver cáncer de páncreas, ¿no? Eso es lo que ustedes fueron y estudiaron así denodadamente, como que casi que se agotaron viendo lo del cáncer de páncreas, ¿no? Vámonos con cáncer de páncreas. Bueno, pues aquí en lo de cáncer de páncreas, mm, mm, ¿listo?
nada más como recordatorio, para que vean ustedes, el 95% de pacientes, voy a quitar esta, para que veamos mejor todos, porque ocupa toda la pantalla y las barras hacen que se pierda. Miren, el 95% de la mayoría de tumores del páncreas es un adenocarcinoma. Es un poco parecido a la tubería. La tubería del intestino, alias el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago y el esófago, la estirpe más frecuente que ocupa alrededor del 90% de casos es el adenocarcinoma. Y normalmente viene de los conductos, de los ductos, por eso se llama ductal. Y uno que otro es acinar, pero el 95% adenocarcinoma. Y un 5%, porque tiene otro tipo de células que también cuentan, son los que se conocen como tumores neuroendocrinos. Ahora, de los tumores neuroendocrinos, no todos son malignos. En algunos casos la mayoría son benignos y en algunos casos la mayoría son malignos. Por ejemplo, en el caso de gastrinoma suelen ser más malignos que los insulinomas. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más específico más adelante. Están pues todas las células extras que tiene el páncreas, como son las productoras de somatostatina. Cuando se hace un tumor de esas células se conoce como somatostatinoma y son tumores funcionales la mayoría de ellos. Hay un tumor neuroendocrino que es no funcional. Entonces, los que producen, por ejemplo, el péptido pancreático se conoce como PPOMA. El que produce el péptido vasoactivo intestinal del páncreas se conoce como bipoma. Obviamente de las células de gastrina que se encuentran en, no las células G del estómago, sino las que se encuentran en el páncreas, producen el gastrinoma, y las de insulina, las beta, pues el insulinoma. No se diga las G, las de el glucagonoma, ¿no? Entonces, perdón, las alfa. Aquí lo que les quería yo mostrar es la frecuencia que se tiene para estas épocas, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene una proyección y se supone que hay 4.75 casos por 100,000 habitantes más o menos que se publicaban ahí en el Globocan hace algunos años. No se ha modificado mucho, afortunadamente, en cuanto a frecuencia. Ahora miren ustedes cuando solamente agarramos al páncreas. Si lo agarramos en un contexto de tumor periampular, ya habíamos visto que el 50% es la cabeza de páncreas, causante del periampular. Y luego sigue el de ámpula de Vater, y luego sigue el colangiocarcinoma, y luego sigue el de duodeno. Pero si hablamos del páncreas en específico, el 60% de sus tumores asientan en la cabeza, el 20% en la cola, el 15% en el cuerpo y el 5% es difuso. Entonces, una de las ventajas de que el 60% sea en la cabeza es que es una forma sintomática de detectarlo, entre comillas, más temprano. Y aquí la excepción a la regla, a donde a pesar de ser adenocarcinoma la estirpe, aquí sí el tamaño cuenta, es muy importante. Entonces, si rebasa los 2 centímetros cambia de etapa incluso, ¿no? ¿Se les hace conocido algunas de estas caras que les puse por acá? A lo mejor conocen a dos Steve Jobs. para su generación. Steve Jobs, aquí está ubicado. Él falleció por un cáncer de neuroendocrino y curiosamente por uno bien raro. ¿Cuál creen de los neuroendocrinos que están acá? ¿Cuál creen que haya tenido Steve Jobs? Bueno, y hasta eso es por conclusión, porque esto yo me enteré en una biografía que le escribieron, a donde narra toda su enfermedad, de hecho, él y su esposa, y está buena la biografía, creo que se la hace a alguien que se apellida Isaacson. Entonces, pues tuvo un no funcional. Entonces, por eso le fue más o menos bien, duró algunos años, por decir, finalmente se murió, de eso. Y efectivamente Pavarotti, pues tuvo de este 89% de que es un adenocarcinoma. Incluso, desde el punto de vista de la estirpe, la mayoría ya habíamos dicho que es adenocarcinoma. Aquí les había yo mostrado que el 95,
Y aquí ahorita que estamos mostrándole, pues pone 89 en esta casuística, ¿no? Ellos revisaron esta casuística y se encontraron esto, entonces se los puse. Aquí estos dos autores, no autores, sino estas dos personas pues connotadas. Lo puse acá porque era un escritor famoso que se apellida Espota. Por ahí todavía andan rondando algunos de sus libros, pero pues ustedes ya no son de la generación precisamente lectora de libros. Pero bueno, pues como comunicación, cuate Espota, que también era medio periodista, a veces le gustaba escribir en periódicos. Era buen escritor. Me acuerdo que estando yo de preparatoriano le leí ahí algunas novelas, porque escribía novelas. Y ese señor terminó en nutrición y a mí me decía un médico que se graduó ahí que sus compañeros de mayor, digamos, más viejos, dicen que cuando llegaba este señor sabía más de cáncer de páncreas que ellos, que luego les preocupaba porque les aventaba preguntas que luego no podían contestar y que él ya tenía la respuesta, ¿eh? Era lo interesante del caso, por eso se los puse ahí. Y murió de adenocarcinoma también de páncreas. Y este hombre fue muy conocido porque hay una fundación que todavía vive que se llama Fundación Colosio. Entonces ustedes pues ya están chavitos, ya no les tocó ver, pues pueden irse a ver qué feo lo mataron ahí en Lomas Taurinas. Era el supercandidatazo de la época del PRI. Por eso es que tuvimos como presidente a Zedillo, porque Zedillo era su coordinador de campaña, pero nada popular ni nada de eso comparado con este hombre que era súper recontra archipopular. Por cierto, actualmente su hijo es el alcalde de Monterrey, de la ciudad de Monterrey. El hijo habrá tenido 10 años cuando él se murió, cuando lo mataron ahí siendo candidato y ya virtualmente ganador. Contra él estaba compitiendo Diego de Ceballos, curiosamente. Y bueno, aquí realmente está con su esposa y la que se murió fue su esposa por cáncer de páncreas. Se murió años después de que él había fallecido. Para esas épocas ella ya había sido operada de una operación de Whipple por carcinoma, por cáncer de cabeza de páncreas. Bueno, nada más es como curiosidad. Ahora, para hacer pesquisa de cáncer de páncreas, desafortunadamente, no tenemos nosotros mucha herramienta para hacer diagnósticos tempranos. Entonces, habitualmente el marcador clásico de cáncer de páncreas es el CA19-9, que en pacientes sintomáticos se expresa en la mayoría de tumores. Algunos tumores pancreáticos no lo expresan, pero la mayoría sí. Entonces, así las cosas, permítanme un segundito, porque quería yo aquí nada más cambiar una. Para mis citas. Bueno, les decía yo que los pacientes expresan, pero les voy a repetir otra vez a ustedes si no se los he dicho. Muchas personas y los internistas, cuando andan estudiando un paciente al que le sospechan un cáncer que no tienen ni idea de dónde está, le mandan marcadores tumorales para ver si alguno de estos se eleva. La bronca de los marcadores tumorales, cuando tienen ustedes una sospecha muy precisa porque prácticamente saben dónde está, pues hay que tirarle a buscarle, ¿no? Si el paciente está ictérico y ha perdido 10 kilos de peso y tienen un ultrasonido que les dicen que se observa una masa en la cabeza de páncreas, pues pídanle CA19-9, está claro. Y ojo, porque el CA19-9 en pacientes ictéricos se eleva, hay que despintarlos primero, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes. En el caso, por ejemplo, ahí es donde viene, es a lo que iba yo, que hay falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Entonces, les acabo de mencionar, nosotros, déjenme ver, ya vimos cáncer de hígado con nosotros, ¿no? Me choca preguntarles eso, mejor prefiero ver, luego como doy las clases en los dos cursos y ya vi con ustedes cáncer de hígado, ya no tengo pierde, y discúlpenme que les pregunte yo esto, pero pues de repente se me ocurre, tengo que me regreso otra vez a lo que estamos, permítanme, ya estamos otra vez donde quiero que estemos. Bueno, ¿qué les dije en cuanto a la expresión de alfa-fetoproteína de cáncer de hígado? De cada 100 carcinomas hepatocelulares, ¿cuántos expresan alfa-fetoproteína?
El 60 al 65%. Exacto, Marisa. Entonces, ¿qué pasa con el 35 que no? Y tú le dices, si tienes a lo mejor una bola ahí, ya teniendo bola, y le mandas tú un carcinoma embrionario y le dices, no, está negativo, no se preocupe, ¿no? O todavía estás ignorante de que no tienes ni ultrasonido ni tomografía, ya le mandaste el alfa-fetoproteína y sale elevada en un varón, y dices tú, o sale negativa, no, no se preocupe, usted, su hígado está bien, y resulta que le haces el ultrasonido y tiene una bola, ¿no? Entonces, ojo, porque los falsos positivos y los falsos negativos pueden ser una bronca. Entonces, a manera de hacer pesquisa, no se utiliza el CA19-9, muchachos. El que dicen que pudiera ser una pesquisa adecuada es el patrón de metilación de DNA libre celular, que pues viene siendo métodos de experimentación a donde ya se empieza a hablar de lo que se llama la biopsia líquida, a donde, así como en la actualidad la sangre oculta en heces con anticuerpos monoclonales, esa sangre cuando se produce de cáncer de hígado, permite determinar que ese sangrado, sangre oculta en heces, pero de ese tipo, con anticuerpos monoclonales para cáncer de colon, son muy específicas. Entonces, en este caso se supone que va a haber otros marcadores tumorales que se van a ir detectando conforme pasa el tiempo. Ahora con lo de la PCR que ya tenemos, con la detección de marcadores, con el genoma definido, etcétera, que probablemente con una muestra de sangre sí, y había que valorar qué tantos van a expresar y qué tantos no, ¿no? Entonces, cuando tengamos de todas que expresan tal o cual, pues vamos hasta caracterizar específicamente qué tumor tenemos con una muestra de sangre, ¿no? Y más a futuro yo no lo sé si sea con un poco de saliva, ¿no? O con que nos pongan un sensor en la piel, ¿no? Entonces, no sé si eso vaya a poder ser. Entonces, observen ustedes acá para pesquisa, o sea, para búsqueda, para tamizaje, el 90% y de 80 a 90%, pero en el caso del CA19-9 es sintomático. Sin síntomas, pues definitivamente no. Y algunos otros biomarcadores que hay, que son los que estamos esperando. Y el ultrasonido, pues bajón, la resonancia bajona y la tomografía súper bajona, ¿no? Entonces realmente a la fecha no tenemos detecciones tan oportunas como ya el CA de mama, como el cáncer cervicouterino, que pues están a todo dar en ese sentido, ¿no? Bien, entonces desafortunadamente no hay signos tempranos de riesgo para cáncer de páncreas, pero los datos que podemos ver, si es de cabeza y que es el 60% de los casos, es la ictericia. Por ejemplo, una ictericia que le llamamos silenciosa en un paciente añoso, porque este cáncer es de personas de 60 años para arriba. Los hay en jóvenes, pero habitualmente es de 60 para arriba. Y entonces, si tenemos una persona mayor que se pone amarilla de repente, con lujuria o tiene datos de colestasis con comezón, pues búsquenle, porque la posibilidad de que sea un cáncer de cabeza de páncreas existe, ¿no? Entonces, el cáncer de páncreas es uno de los que yo he visto que produce más factor de necrosis tumoral, supongo, porque pueden ser otros factores, y les quita el hambre a los pacientes cañón. Y entonces, al quitarles el hambre, los pacientes bajan muchísimo de peso. Entonces, ictericia silenciosa, pérdida de peso, descarten cáncer de cabeza de páncreas. A veces solamente pérdida de peso, porque también viene la otra bronca, el cáncer de cuerpo de cola. Entonces, si es cáncer de cuerpo de cola, no les va a dar ictericia. Entonces, lo único que van a tener es pérdida de peso. Y una de las cosas que suele producir el cáncer de páncreas es depresión. Por eso incluso también lo puse por acá. Otras cosas que pueden producir ya son secundarias a insuficiencia pancreática exócrina. Entonces, pues pueden tener heces flotantes, atorrea, a veces diarrea, y es por obstrucción del esfínter del conducto de Wirsung, ¿no? Entonces, malas digestiones, etcétera. Y pues ahí tienen ustedes. Entonces, ¿quiénes son los médicos que solemos atender a los pacientes con cáncer de páncreas? Yo creo que la mayoría de tumores, pero en este caso, el cirujano gastro o el oncólogo, los imagenólogos, los endoscopistas, sobre todo intervencionistas, por si necesitamos que hagan un cepillado para ver si hay células tumorales, o ultrasonido endoscópico, o una biopsia tomada por ultrasonido endoscópico,
Los quimioterapeutas cada vez en la actualidad se ha visto que les va mucho mejor a los pacientes con cáncer primario de páncreas para operarlos en el preoperatorio y dar quimioterapia neoadyuvante. O sea, el concepto de quimioterapia neoadyuvante es cuando se anticipan. Ustedes saben que ese tumor va a ser resecado quirúrgicamente, pero pueden darle terapia neoadyuvante. Eso existe mucho en cáncer de recto, en algunas ocasiones de colon, y en este caso de primario de páncreas. Por eso los oncólogos médicos. Rara la vez participan los oncólogos radioterapeutas en cáncer de páncreas, pero también hay algunos protocolos incluso de radiación transoperatoria para que el lecho quede sin tumor, es una posibilidad, y el patólogo ni se diga, ¿no? Entre otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando sospechamos un cáncer de cabeza, bueno, de páncreas en general, hay que hacer una etapificación preoperatoria, porque acá en cáncer de páncreas, el mejor tratamiento que existe a la fecha es el quirúrgico. Si el paciente está fuera de tratamiento quirúrgico, la mortalidad es muy elevada todavía. Es un cáncer bastante letal. Y la letalidad, incluso el tiempo en el que se mueren los pacientes es bastante rápido, ¿no? Eso es lo que solemos ver. Bueno, ya nos quemamos la media hora de clase, vamos a pasar listita en este día 28. Vamos a empezar aquí por al revés ahora. Linda Zapata. Presente, doctor. Víctor Vargas. Ya por ahí hablaste hace rato. Andrea Torres. Presente, doctor. Oscar Tapia. Presente, doctor. Ameda también. Ailín. Presente, doctor. Edgar. Edgar Romero. Iris Romero. Presente, doctor. Carmina. Presente, doctor. Marisa, por ahí hablaste. Alan Ratia. Presente, doctor. Fer. Nanda Presente, Rafa. doctor. Armando Presente. Pérez. Presente, doctor. Stephanie. Presente, doctor. Fátima. Presente, doctor. Yanei. Presente, doctor. Edwin. Presente, doctor. María Ortega. Digo, Presente, María. doctor. José María. Chema. Nathan Munguía. Presente, doctor. Jocelyn Mota. Presente, doctor. Ana Cristina. Presente, doctor. Felipe Morales. Presente, doctor. Ulisa. Presente, doctor. Ariadna. Presente. Carla Paola. Presente, doctor. Jesús Fernando. Presente, doctor. Lupita López. Presente, doctor. Richard Lara. Presente, doctor. Zaira. Presente. Carlita Huesca, ya entraste por ahí. Aran Gómez. Amairani Fuentes. Presente, doctor. Manolo Flores. Presente, doctor. Fer Espinosa. Presente, doctor. Neto Domínguez. Presente, doctor. Ángelo de León. Presente, doctor. Fer Cuevas. Presente, doctor. Rodrigo Cortés. Presente, doctor. Ángel Castro. Ángel Castro, ¿no estás? Jessy Amador. Presente, doctor. Ok. Bueno, pues entonces, regresando a otras cosas. Vamos otra vez a ubicarnos acá, con nuestra pantallita, a donde estábamos. ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí, muchachos, sobre cáncer de páncreas? Doc, dentro del abordaje diagnóstico, también podría ser útil solicitar enzimas pancreáticas, o aquí en cáncer no tienen tanta relevancia. Bueno, ahorita vamos nosotros a meternos a hacer el diagnóstico, de hecho, porque pues está la etapificación preoperatoria, pero ciertamente el diagnóstico. Miren, las enzimas pancreáticas en cáncer de hígado, de páncreas, salvo que te den pancreatitis, suelen aparecer más o menos dentro de límites normales. No es un marcador así muy fiel como para decir, oye, mira, este paciente trae la amilasa y la lipasa medio elevadas, descártale cáncer. Pudiera ser, pudiera ser, pero no es como cuando debutan con pancreatitis aguda, la verdad. ¿Por qué? Pues la verdad no sé.
Claro, puede estar lejos del tumor, puede hacer un chipote por arriba alrededor del virsum, no estarlo aplastando y entonces, pues ciertamente las células tumorales no son muy del gusto de estar liberando más amilasa y lipasa para que nos sirvan de marcador. No, no nos funcionan mucho de marcador, la verdad. Aquí los mejores marcadores que tenemos es la imagenología. Un ultrasonido bueno puede darles a ustedes ahí un chipote, porque también están las tumoraciones quísticas de páncreas, que pueden ser un cistadenocarcinoma. Es que hay un tema de quistes, de tumores quísticos del páncreas, donde pueden ser quistes simples también parecidos a los del hígado. Y en este caso, pues son de páncreas, ¿no? Entonces, si están medio abigarrados, incluso hay una clasificación por ahí de Fukuoka, que nos permite clasificar y pensar más en adenocarcinoma como marcador. Está también la posibilidad de que ustedes hagan, por supuesto, una tomografía bien hecha trifásica que nos puede mostrar ahí a la lesión, a veces pequeñitas, o una resonancia también de páncreas que también nos puede ayudar mucho. Les decía yo que el ultrasonido endoscópico incluso nos permite hasta tomar biopsias, pero desde el punto de vista de marcadores, básicamente es la colestasis. Y bueno, ya hablando de sustancias, pues el CA19-9, si ahora sí están viendo imagen de páncreas, pídanlo porque es una posibilidad de que ahí esté, ¿no? Entonces, normalmente nosotros para etapificar pedimos nosotros, valga la redundancia de nosotros, el ATAC, que le llamamos una ATAC polifásica, y le decimos a un buen radiólogo, ¿sabes qué? La quiero para tapificar. ¿Por qué? Porque me interesa mucho ver la glándula sin contraste, la glándula con contraste y los vasos con contraste para ver qué tanto contacto tienen o no con la neoplasia. Porque si la neoplasia está invadiendo los vasos, el pronóstico es malo. Ha venido cambiando el concepto, eso sí es reciente. A partir de la quimioterapia neoadyuvante, algunos pacientes que determinábamos que estaban fuera de tratamiento quirúrgico, se han hecho de tratamiento quirúrgico. Déjenme ver acá que alguien quiso comentar algo en el chat, que fue Vargas y Jair. Ok, ya los tengo considerados. A ver, aguanten un segundo. Esto no. Esto sí. Vamos a quitarle su faltota al buen Jair. Y a Vargas no le puse falta. No, ustedes no las tenían. Bueno. Ya. Estábamos entonces con la cuestión esta de la etapificación, ¿no? Dentro de la tomografía solemos también pedir la de tórax, porque aquí en esta plaquita les había yo puesto tele de tórax, pero la verdad la tele de tórax ya la descontinuamos. Normalmente pedimos, es mucho más sensible. Caray, ya quité todo. Y la intención no era quitar todo, la intención nada más era quitar esto. Entonces va para afuera. Ahora sí, ya va a quedar así. Y entonces eso es lo que tenemos. Esto de la CEPRE, cuando es de cabeza de páncreas, a veces no sirve porque se hace cepillado. Y otra de las cosas que podemos hacer es poner un stent al paciente, sobre todo cuando está muy ictérico. No se les olvide que un paciente que está ictérico por cáncer de páncreas, pues va a tener prolongado su tiempo de protrombina y cosas por el estilo, ¿no? Por estar ictérico ahí. Puede estar desnutrido, etc. Y entonces lo que les decía yo, que la etapificación, cuando una de las cosas deseables en todo tipo de cáncer es que dejemos lo que conocemos como R0. Y R0 ya lo analizamos también cuando vimos aquí cáncer de estómago, que consiste en no dejar nada de tumor, ni tampoco en la zona linfoportadora ganglios positivos. Entonces es R0. Tenemos a los pacientes que están en borderline, que suele resecarse lo que se conoce como R1, que dejan ustedes ahí una pizquita de tumor. Pues estos obviamente hay que darles quimioterapia adyuvante, les va a ir mal. Está el no resecable y está el diseminado, ¿no? Entonces son las formas de presentación. Ahora, desde el punto de vista de qué es lo que quiero ver en un protocolo de arterial y venoso, miren ustedes las reconstrucciones que nos pueden hacer
los radiólogos, a donde podemos ver, por ejemplo, perfectamente bien la porta y que está invadida en parte por el tumor, ¿no? Entonces, pues eso es lo que no queremos, ¿no? En las tomografías podemos tener, pero por ejemplo, miren, aquí nos pueden reproducir muy bien. Por ejemplo, acá están reproduciendo del tronco celíaco, que se ve la hepática, no se ve, aquí está la coronaria estomáquica, y aquí se ve la esplénica, y de la esplénica pues tiene algunas alteraciones ahí que se pueden suponer son por el tumor que está oprimiendo ahí en el cuerpo del páncreas, que pues, es vecino a la arteria y a la vena esplénica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queremos nosotros ver. Queremos ver varias de las que tenemos por ahí. Ya hablé del ultrasonido endoscópico, que incluso puede biopsiar la zona de la lesión. Nos puede mostrar también ganglios periféricos para tener esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que vamos a mandar el ultrasonido endoscópico? Pues cuando hay duda de invasión vascular, adenopatía, o si nosotros queremos, si también hay estenosis, pues aprovechando, se puede meter el stent que habíamos mencionado, ¿no? Ahí tienen ustedes otras causas de ultrasonido endoscópico en cáncer de páncreas, bueno, otros motivos por el que se utiliza, y uno de ellos es la neurolisis celíaca, a donde a veces las primeras manifestaciones de tumor de páncreas son dolor muy intenso en la región lumbar o en barra, que pareciera lo de la pancreatitis aguda, y es por cáncer de páncreas, ¿no? Cuando es así, normalmente es un tumor avanzado y se puede hacer neurolisis. Entonces, por ultrasonido endoscópico, se pone una aguja mero enfrente de la aorta, ahí donde emerge el tronco celíaco, y pues no hay pierde porque ahí cerquitita están los plexos, entonces los dos semilunares que hay ahí, y ahí se le inyecta alcohol y el paciente pues pierde la sensibilidad de la zona y no tiene tanto dolor, es más tolerable. Luego les dura hasta 6 meses la alcoholización, y muchos de estos pacientes cuando ya tienen un cáncer avanzado, pues no llegan a los 6 meses de sobrevida, pero cuando menos que tengan la calidad de vida de no tener tanto dolor, ¿no? Hablan de drenaje de ascitis incluso percutáneo, pues pudiera ser, ¿no? Lo que les decía yo de la CEPRE está orientada a hacer un cepillado para hacer diagnóstico. Ustedes, si ya invadió el colédoco acá y hacen un cepillado por CEPRE, entonces pues, van a jalar células malignas y van a tener el diagnóstico preciso. Y otra de las cosas que podemos hacer es poner un stent. Recién mandé a una paciente con un cáncer de colon, aquí no fue por esto, sino fue por cáncer de colon, y me hicieron el favor de ponerle un stent a esta paciente, mi colega. Déjenme ver si tengo por acá ese dato del buen Aurelio. No, luego se los muestro tal vez. A donde mi colega le pudo meter un stent metálico a una paciente que tiene una invasión tumoral ahí a nivel de toda la, en este caso, lo tiene al hilo hepático, no lo tiene en esta región porque ya es una metástasis de colon, insisto, no es una metástasis no es un tumor primario de páncreas. Entonces, cuando los pacientes están muy amarillos y los vamos a programar para cirugía eventualmente, les va mejor si les ponen un stent, aquí está un stent de Silastic, o en este caso están metiendo el stent metálico, que es como una especie de malla que se expande, y eso va a hacer que el paciente se destape. Mientras tanto, mientras vamos a tratarle de... Ahora, si el paciente está irresecable porque tiene un tumor acá, está súper amarillo, con una colestasis del cocol, con fiebre, y encontramos que tiene tumor en el hígado y que tiene tumor en el pulmón, pues realmente es netamente paliativo el tratamiento. Ya no es un tratamiento curativo, por supuesto, ¿no? Una de los hallazgos que se tienen en cáncer de cabeza de páncreas, pero que también se pueden dar en otros, y a veces con tumores chiquitos, es lo que se llama signo de doble conducto. Y se llama signo de doble conducto porque se dilatan tanto el virsum, que normalmente no se ve como acá, como el colédoco que se ve aquí monstruoso, ¿no? Es un colédoco que parece intestino, ¿no? Si ustedes observan, obviamente es circulación arterial, ¿no? Es esto que se ve acá. Lo que nos interesa es cómo se observa en esta tomografía contrastada en un corte coronal. Aquí está el hígado. El paciente se supone que se ve como si estuviera de pie, derecha, izquierda, abajo los pies. Y se supone que es un tumor no muy grande que ha ido a tapar la desembocadura del cístico y del virsum y la desembocadura del colédoco, ¿no?
Entonces, ahí tenemos la obstrucción y los pacientes dan lo que se llama imagen de doble conducto, cabeza de flecha, Wirsung, flecha, colédoco. Es una imagen como que típica, ¿no? Cuando los pacientes tienen ya invasión o los estamos controlando, vamos a suponer que le hicimos una resección al paciente de la cabeza de páncreas y lo que se conoce como operación de Whipple, y al cabo del tiempo no tenemos marcador, no expresó CA19-9, entonces está justificado hacerle un PET scan. Por ejemplo, en este PET scan se ve franca actividad tumoral acá, cerca del polo inferior del riñón, que estaría en la topografía del páncreas, donde estuvo el páncreas, que puede ser pura adenopatía o tumor residual. No confundir estas dos zonas, que son zonas habituales de concentración de material radioactivo, como es en la orina, una vez que la han miccionado, en los riñones, que está por miccionarse el material radioactivo, o en el corazón. Entonces aquí está corazón, aquí están riñones, aquí está obviamente hígado, y entonces también se ve que concentra la columna, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay que pensar que son metástasis en este caso, ¿no? Y entonces, ¿a quién se le va a hacer PET-CT? Pues casos borderline que dicen, chin, está muy grande el tumor, lo operamos o no lo operamos, existe alto riesgo de metástasis, mejor darle un PET scan, ¿no? O el CA19-9 está muy elevado, el tumor primario es muy grande, hay adenopatía regional grande, o paciente con muchos síntomas. Entonces, el PET scan pues, puede detectar metástasis hasta en un 61%, pero si combinamos tomografía más PET scan, nos vamos a una sensibilidad del 87%, que ya es bastante decente, porque no vale la pena meterse a hacer una cirugía tan grande como es la cirugía de Whipple para esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer dentro del estadiaje? Algunos autores hacen estadiaje con la laparoscopía también, y si ven, por ejemplo, sembrado así el peritoneo, pues ese paciente ya no es resecable, porque pues tiene ya carcinomatosis, ¿no? Aquí hay siembra peritoneal. Esta imagen se las pongo cuando analizamos el tema de ascitis, ¿no? En gastro. Entonces, esta es una ascitis, pero es una ascitis tumoral, y aquí se puede observar tumor, y aquí se puede observar tumor. ¿Cuál pudo haber sido el primario? Los primarios que suelen dar este tipo de infiltración, por ejemplo, es el CA de ovario, que tiene una vía celómica importante y viaja por las paredes del peritoneo. Acá casualmente no está invadido el hígado, ¿no? Y entonces, pues nos sirve la laparoscopia para hacer un estadiaje, y pues eso es lo que tenemos, ¿no? La biopsia, si tenemos imagen, no se requiere antes de la cirugía. Sí necesitamos a fuerza si queremos dar quimioterapia, y pues para tapificar también. Y cuando no hay certeza de cáncer de páncreas, pero la sospecha es alta, pues no se contraindica la laparotomía, pues ustedes la hacen y puede ser que en el transoperatorio le tomen la biopsia y le pregunten al patólogo qué tiene, ¿no? Entonces ya hablábamos de los biomarcadores, ya les hablé también del GENT, que lo tenía yo ahí en el cuadro aquel, que no son muy buenos. Y bueno, ya en pacientes sintomáticos, aquí sí, el CA19-9 pues se eleva casi de todas. Como pesquisa tiene un valor predictivo bajo, no se les olvide. El diagnóstico para poder hacer el diagnóstico solo con CA19-9 hay que quitarle lo ictérico al paciente, porque la pura ictericia puede elevarlo y entonces dar un falso positivo en un paciente que tenga un cálculo y que estén pensando que sea un tumor. Y entonces, si el paciente tenía el CA19 elevado y le hicimos cirugía y lo llevó a normal, y tiempo después vuelve a elevarse, bueno, pues entonces, o ya le estamos dando quimioterapia al paciente, pues podemos medir la respuesta a la quimioterapia si baja, ¿no? Si vuelve a subir, pues no. Y la quimioterapia típica, hasta la fecha, tiene como base un medicamento que se llama gemcitabina. Existen otros familiares de la gemcitabina que han mejorado, pero no crean ustedes que mejoró 30 o 20% la sobrevida. No, la ha mejorado 1 o 2%, y ya con eso están súper ilusionados nuestros colegas, los quimioterapeutas, ¿no? Bueno, en cuanto a cáncer de páncreas, la tapificación, acuérdense que hay que tapificarlo. Les decía yo que el tumor sí cuenta. Entonces, si nos vamos nosotros a la TNM pura, no, ni se las traje acá para no hacerles tantas bolas. Entonces, miren, si tenemos nosotros un tumor menor de 2 centímetros, hablamos de un estadio 1A. Si el tumor mide más de 2 centímetros,
o de 2 centímetros para arriba, el paciente está en un estadio 1B. O sea, aquí es un T2, aquí es un T1. En el caso de que tengamos un tumor que ya invade el duodeno, por ejemplo, tenemos un T3, pero N0 y M0 da un estadio 2A. Si tenemos un tumor T3, pero porque aquí, pues es el mismo, ¿no? 2A, estadio 2A y estadio 2A. Entonces, ahí no sé ni por qué se los puse, pero es un error. El 2B es un tumor más grande, y entonces eso es lo que lo hace un tumor 2B todavía, ¿no? En el caso de los tumores, los 3, es cuando se invade, un T4, por ejemplo, es cuando el tumor invade por ejemplo, el tronco celíaco, o también cuando tenemos invasión a nivel de los ganglios. Aquí no se los mostré, pero vamos a ver, porque los marcaba muy bien, déjenme ver. Bueno, aquí nada más les mostré el tumor y no ganglios. Es cosa de que nos echemos un clavado a la TNM que tenemos ahí, pero es como se va clasificando el cáncer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para la enfermedad metastásica? Pues nada más prolongar la sobrevida, de hecho que es el objetivo, buen manejo del dolor, estén biliar. En algunos pacientes llegamos a hacer conexiones entre el estómago y el yeyuno, o entre la vía biliar y el yeyuno, cuando todavía tienen... Yo tuve un paciente con un cáncer de cabeza de páncreas, que le hicimos una derivación al yeyuno del estómago y de la vía biliar, y el paciente vivió como 4 años, muy fuera de lo normal, ¿no? La verdad. Entonces, a él sí se le dio quimioterapia, sí le dimos quimioterapia, y me acuerdo que me decían sus hijos, tenía 2 hijos abogados, uno que era ginecólogo, me dice, oye, ¿no te habrás equivocado con el diagnóstico? Mi papá come de todo, estás hecha sus alcoholes y toda la cosa. Le digo, no, la verdad es que no. ¿A quiénes les vamos a hacer cirugía? A los resecables, cuerpo y cola, resección distal con ganglios. Al difuso definitivamente no solemos operarlo ya en la actualidad. Se puede dar quimioterapia en adyuvante y pues valorar mucho. Y al de cabeza se le hace una operación que se conoce como de Whipple. Entonces de la cirugía, los no resecables, pues se les hace una biopsia si no la tenía. Y a los ictéricos, como el caso que les estoy diciendo, hicimos una derivación biodigestiva y una gastría y una ostomía. Y en el caso de dolor, solamente pues neurolisis. Incluso si lo van a operar en el transoperatorio, le pueden poner ustedes ahí alcohol del 96, directo alrededor de la aorta, ahí donde está el tronco celíaco por arriba del páncreas. Ahí le inyectan ustedes para hacer neurolisis del celíaco, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Pues ¿cuándo vamos a drenar? Pues cuando hay prurito intenso, colangitis, coagulopatía, etcétera, ¿no? El cepillado ya lo vimos. ¿Y el Whipple en qué consiste? Pues consiste en determinar resecabilidad. Hacemos una maniobra que se llama de Cocker, a donde separamos el duodeno de la pared posterior. Déjenme nada más ver acá. Tenemos todavía unos minutitos, ¿verdad? Y pasamos por delante de la arteria hepática y de la arteria mesentérica, perdón, de la arteria y venas mesentéricas superiores. Entre la arteria y nuestro dedo lo introducimos. Si podemos introducirlo, ya determinamos que puede ser resecable, y entonces al paciente lo que le quitamos es, según la técnica, ahora se utiliza una preservadora del píloro, pero si no es, le quitamos el antro, le quitamos la cabeza de páncreas, le quitamos todo el duodeno hasta los primeros centímetros de yeyuno, quitamos la vesícula y quitamos el colédoco. Entonces, de lo que tenemos, que nos queda, subimos el asa de yeyuno que queda acá, la subimos, y entonces anastomosamos. Esta es una forma de hacer anastomosis. Anastomosamos el virsum con el yeyuno, el colédoco con el yeyuno y el estómago con el yeyuno, y es como queda el paciente. Son de las cirugías más largas y demandantes que tenemos nosotros en cirugía, ¿no? La otra variante, acá se ve la pieza, les decía yo, cabeza de páncreas, colédoco junto con su vesícula, todo el duodeno. Aquí respetaron, en esta técnica se respeta el píloro, se deja un pedacito chiquitito de duodeno, y entonces aquí están las anastomosis a las que he hecho mención, ¿no? Es una pieza del espécimen. Incluso los patólogos tienen que saber cortarla, porque luego
Antes no tenían técnicas para esto y se perdían, ¿no? Porque no es fácil manejar esta zona tridimensionalmente hablando, ¿no? Cuando ustedes hacen un Whipple, aquí hay una casuística de Whipples, y entonces el 41% fue por adenocarcinoma de páncreas, el 28% por cáncer de ámpula de Vater, el 16% por cáncer de vía biliar, el 2% por un tumor quístico, por un tumor endocrino, el 2% por cáncer de duodeno, y tuvieron aquí algunos benignos y algunos otros, ¿no? Entonces, esto es una forma de reconstrucción, nada más para que ustedes supieran, y eso es lo que tenemos. Permíteme un segundito. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, mis jóvenes, y nos estamos viendo mañana. Perdón, no, hasta el miércoles, ¿verdad? Que tengan un buen puente. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente, doctor. Luego, chavos.